En vídeos anteriores hemos visto diferentes razones por las que los animales sufren en el mundo salvaje, como los desastres naturales, las condiciones climáticas, las enfermedades o la falta de recursos necesarios para la supervivencia, entre otras circunstancias que causan daños físicos y estrés a los animales. Todos estos factores dan lugar a que muchos animales tengan vidas llenas de sufrimiento y mueran muy jóvenes. En este vídeo vamos a examinar cuál es la magnitud que pueden tener estos daños, comparando la cantidad de animales que mueren de promedio en relación a los que sobreviven en diferentes etapas de la vida. Como hemos visto, los distintos factores que hacen que los animales mueran también hacen que sufran en el proceso de su muerte. Esto puede parecer obvio, pero es una cuestión muy importante que a veces no se tiene en cuenta. Morir por enfermedad, hambre, sed o frío, por ejemplo, es muy doloroso. Si un animal nace y muere de hambre sin llegar a comer jamás, puede que la experiencia principal que ese animal tenga en su corta vida sea precisamente esa, la de morir de hambre. Por esta razón, si sabemos cuál es la proporción de animales que suele morir en las diferentes etapas de la vida de una determinada especie, podemos darnos una idea de hasta qué punto el sufrimiento predomina en una población o una especie. Este cálculo será muy impreciso, pero nos dará la mejor estimación aproximada que es posible hacer a día de hoy. Para realizarlo, partiremos de considerar que en cada población o especie tiende a haber, de media, un cierto porcentaje de individuos que muere al poco de nacer. Los demás superan esta etapa y van muriendo en distintas etapas de su vida. Esto, o sea, la proporción de animales de una especie que de media muere a diferentes edades, es lo que se conoce como mortalidad específica por edad. Pues bien, una mayor mortalidad a una cierta edad implica que los factores que hacen que esos animales sufran y mueran les afectan en un determinado grado a esas edades. Si esas edades son muy tempranas, eso quiere decir que tienen vidas cortas y con mucho sufrimiento. Por lo tanto, calculando el número de animales que mueren muy jóvenes, podremos estimar la proporción de animales de esa especie que probablemente tengan vidas con mucho sufrimiento en comparación con los que tienen vidas más largas, en las que puede haber mayores cantidades de disfrute. Por este motivo, para entender el porqué de la proporción de sufrimiento presente en la naturaleza, podemos comenzar considerando algunas de las razones por las que muchos animales mueren en mayor número en comparación con los que sobreviven. Los ecosistemas y la historia natural no se han ido formando como lo han hecho para promover los intereses de los individuos sintientes. Por el contrario, son el resultado de procesos de selección natural en los que se maximiza lo que se conoce como la eficacia biológica. La eficacia biológica consiste en la capacidad de los individuos de dejar descendientes en las generaciones posteriores, sobre todo descendientes suyos, pero también de otros animales con los que se encuentran relacionados y cuyos genes son muy similares. La selección natural hace que los animales tengan características distintas en función de cómo éstas fomentan su eficacia biológica. Entre estas características, algunas dan forma a lo que se conoce como la historia de vida de los animales. Una historia de vida es la suma de los patrones y eventos relacionados con la reproducción y la supervivencia que ocurren en ciertos momentos de la vida de los animales. Estos incluyen, entre otros factores, la edad a la que se reproducen por primera vez, el número de crías que tienen cada vez que se reproducen, el nivel de desarrollo de sus crías al nacer, cuánta energía invierten los animales en el cuidado de su prole, cuántas veces se reproducen durante su vida o cuándo mueren. Así, un rasgo sería, por ejemplo, tener pocas crías cada vez. Otro, tener crías muy desarrolladas. Otro, dar mucho cuidado a sus crías, etc. Cada uno de estos rasgos da a los organismos y las poblaciones ciertas ventajas y también ciertas desventajas. Si un animal tiene muchos descendientes,
no será posible que invierta mucho en la supervivencia de estos. Y viceversa, si ese animal invierte gran cantidad de energía en la supervivencia de sus descendientes, de forma que, por ejemplo, estos se encuentren más desarrollados o reciban más cuidado parental, no podrá tener muchos descendientes. En este último caso, los animales pueden dar a luz incluso a un solo descendiente cada vez que se reproducen. Como resultado, tendrán tasas relativamente bajas de mortalidad. Pero para un gran número de especies, lo que maximiza el número de crías que sobreviven no es la maximización de la capacidad de cada una de sobrevivir, sino la maximización del número de crías que tienen. En estos casos, características que pudieran proporcionar una cierta ventaja en la supervivencia de las crías, como las que mencionamos del cuidado parental, por ejemplo, no van a ser seleccionadas en la historia natural, dado que requieren una inversión de energía que hace que sea imposible tener un mayor número de descendientes. Esto reduciría el número de animales que en una población alcance la edad adulta. Como resultado, las especies que siguen esta estrategia reproductiva suelen tener altas tasas de mortalidad infantil y sus individuos tenderán a vivir muy poco tiempo. Algunos mamíferos, como los grandosimios, los mamíferos marinos, como las ballenas, los delfines, focas y marsopas, los osos, los elefantes y otros herbívoros, y algunas aves, como los albatros, siguen la estrategia reproductiva de tener pocas crías con muchos cuidados. Sin embargo, hay muy pocas especies de animales que hagan esto. La inmensa mayoría sigue la estrategia reproductiva consistente en reproducirse en gran número y con altas tasas de mortalidad infantil. Hay que tener en cuenta que en una población estable, en la que el número de miembros permanezca similar a lo largo de diferentes generaciones, solo sobrevive hasta la madurez y se reproduce una cría por cada madre o padre. La mayoría de los otros animales morirán, a menudo poco después de comenzar a existir. Como hemos visto, la mayor parte de los animales sigue esta estrategia reproductiva. Esto incluye a la mayoría de las especies de invertebrados y peces, así como a los anfibios y reptiles. Por ejemplo, los sapos marinos comunes pueden poner más de 25.000 huevos por nidada. Los salmones del Atlántico pueden poner cerca de 20.000 huevos, mientras que otras especies comunes de salmón, bacalao y atún se reproducen por millones. Un pez luna puede poner hasta 300 millones de huevos. Entre los crustáceos, los cangrejos de río pueden depositar cientos de huevos, y entre los moluscos, los pulpos pueden tener cientos de miles de descendientes. Los invertebrados terrestres, incluidos muchos artrópodos, pueden poner cientos, miles y en algunos casos millones de huevos a la vez. Otros animales pueden tener estrategias reproductivas mixtas, que también implican tener un gran número de crías. Los roedores, por ejemplo, pueden poner más de 100 crías a lo largo de su vida. El predominio en la naturaleza de las estrategias reproductivas que causan la muerte de un gran número de crías muy jóvenes tiene consecuencias muy graves para el sufrimiento de los animales. Aunque algunos animales pueden experimentar poco dolor al morir debido a que lo hacen de forma muy rápida o a que todavía no son sintientes, muchos otros sufren enormemente por una muerte prolongada. El hecho de que tantos animales comiencen sus vidas cuando sus organismos todavía son muy pequeños y escasamente desarrollados no significa que no sean sintientes. Por ejemplo, se ha demostrado que los peces cebra adultos responden a estímulos dañinos de una manera que viene a indicar que son sintientes. Y el hecho es que los peces cebra en estado larval responden de manera similar a como lo hacen los adultos. También se puede considerar que la muerte de todos estos animales es algo muy negativo simplemente porque la muerte prematura es un daño para los animales no humanos, de la misma manera que lo es para los seres humanos. Además, es posible que estos animales no hayan tenido ningún disfrute
mínimamente notable en sus vidas antes de la terrible experiencia de morir. Esto nos da razones de peso para pensar que sus vidas, que son tan cortas, probablemente contengan mucho más sufrimiento que placer. Ante esto podemos preguntarnos qué pasa con los animales de especies con altas tasas de supervivencia infantil. Muchos de estos animales, aunque no mueran poco después de nacer, tampoco viven mucho tiempo y no llegan a alcanzar la madurez. Incluso si una madre da a luz a una sola cría por temporada reproductiva, puede tener varias crías en el transcurso de su vida. Podemos ver esto en el caso de los humanos, que biológicamente tienen el potencial de tener más de 10 hijos o hijas durante su vida. Recordemos que si una población permanece estable, solo sobrevive una cría por cada madre o padre. Por ello, incluso para los animales con altas tasas de supervivencia, es común que la mayoría de las crías mueran en su juventud. Aún así, estos animales son a menudo capaces de vivir bastante más tiempo que los de la mayoría de las especies, por lo que podemos concluir que sus vidas tienden a ser, de media, mucho menos duras que las de la mayoría de los otros. En cuanto a los pocos animales que llegan a la edad adulta, no podemos dar por supuesto automáticamente que son felices. Estos animales constituyen una minoría cuyas vidas son lo suficientemente largas como para poder incluir cantidades relativamente grandes de experiencias positivas. Sin embargo, muchos de estos animales suelen tener vidas en las que padecen un sufrimiento prolongado por los factores que ya conocemos, como las enfermedades, la desnutrición y la sed, las condiciones climáticas, el parasitismo y la depredación, las lesiones y el estrés psicológico. Igualmente, incluso cuando hay animales adultos que tienen una buena vida, estos son la minoría entre todos los que han sufrido por las diversas causas que hemos visto. En definitiva, lo que hemos visto en este vídeo no implica que el sufrimiento prevalezca necesariamente para todos los animales ni para todas las poblaciones o todas las especies de animales, pero sí que lo hace para la mayoría de ellos. También hemos visto que hay un modo en el que podemos tener una idea muy aproximada de la proporción de sufrimiento en comparación con el bienestar en las distintas especies de animales. Consiste en examinar la dinámica de la población de tales especies y su mortalidad a distintas edades. Este método también puede ayudarnos a comparar su sufrimiento con el sufrimiento que padecen otros animales con diferentes tasas de mortalidad a distintas edades. Esto no es algo que suceda por casualidad, sino que es el resultado de cómo funciona la selección natural. En pocas palabras, la explicación de lo que acabamos de ver se puede resumir de la siguiente manera. La sintiencia es una capacidad que a lo largo de la historia natural sigue estando presente una vez que aparece, porque en muchas situaciones aumenta la eficacia biológica del animal. Que un animal sea sintiente implica que cuando se satisfagan sus necesidades probablemente sentirá placer, pero que cuando le afectan las circunstancias que amenazan con matarlo, como la falta de alimentos, los daños físicos o la temperatura inadecuada, sufrirá. Además, la selección natural lleva a que los animales tengan ciertos rasgos de la historia de vida que favorecen unas estrategias reproductivas en particular, en lugar de otras. Y como hemos visto, los rasgos más frecuentes implican que en la mayoría de los casos solo una minoría de seres sintientes puede sobrevivir a la infancia y satisfacer sus necesidades. Vienen al mundo muchos más animales de los que pueden sobrevivir. Así, la mayoría muere debido a circunstancias que pueden causar un gran sufrimiento. Debido a esto, es probable que el sufrimiento prevalezca sobre el disfrute en el caso de la mayoría de los animales. Esto muestra por qué nuestros esfuerzos para ayudarlos cuando sea factible pueden ser tan importantes. No podemos ayudar a todos los animales que lo necesitan. Sin embargo, hay muchos casos en los que es posible ayudar a algunos o incluso a muchos de ellos. En los próximos vídeos vamos a ver algunos de los modos en los que esto se lleva a cabo, como por ejemplo rescates y programas de vacunación.